Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo capítulo número 4, hermanos, esta tarde. Salmo capítulo número 4, les enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan en este momento y los que lo harán posteriormente también. Gloria al Señor. Salmo capítulo número 4, leemos la palabra del Señor. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En este capítulo número 4, hermanos, encontramos una respuesta a una interrogante que muchas veces nos hacemos. Y es aquí en el capítulo número 4 en donde encontramos que el salmista hace referencia a las veces en que estuvo en angustia. Y en esos momentos de angustia en que está el salmista, expresa que una manifestación de los momentos de angustia es el orar. Y acá él menciona que en esos momentos en que él estuvo en angustia, lo que hizo fue orar. Pero también menciona acá que en esos momentos de angustia en los cuales él estuvo presente, cada escenario es muy distinto. Cada escenario es muy distinto porque en algunas ocasiones aquí hemos hablado de que ya en el problema es bien difícil orar. Cuando ya la persona lo van a matar, ya en ese específico momento se vuelve bien complicado el orar. Entonces siempre a lo largo de los años, acá se nos ha enseñado que siempre se debe de orar preventivamente antes que el problema venga, para que en el momento en que estamos en una situación de angustia, podamos sentirnos un poco más despejados. Ahora, acá el salmista
está tomando un escenario dentro de muchos que él tuvo de angustias, en donde él tuvo el espacio para poder orar, para poder pedir misericordia, que es lo que dice el versículo número 1. Y es en este contexto en donde las personas vienen y se hacen como una pregunta, que ¿por qué razón esas oraciones son escuchadas en estos momentos difíciles, en esos momentos de angustia? En otras palabras, cuando nosotros tenemos momentos difíciles y momentos de angustia, siempre religiosamente podríamos clamar, invocar a Dios, porque eso se nos ha enseñado. Y es ahí en donde caemos en el error que he estado mencionando, que ya en el momento en que estamos en esa angustia, queremos primeramente arrepentirnos, segundamente pedir perdón, y en un tercer plano queremos que Dios nos responda. Y para todos es conocido que en esos momentos de angustia estamos esperando esta situación, esta respuesta que le estoy mencionando. Y esos son como habitualmente las razones por las cuales nos acercamos a Dios. Dentro de la iglesia hay muchas personas que se congregan con el objetivo de recibir una sanidad, de recibir un favor de Dios, pero específicamente es meramente intencional de recibir una respuesta en ese aspecto, porque están pasando un momento de angustia. Siempre se dice que los días en los cuales estamos bien son los días en los cuales tendemos a olvidarnos de Dios, y esa es una realidad. Todos lo hacemos en mayor o en menor medida. Y es ahí en donde el creyente debe de saber y debe de estar claro de que siempre, tarde o temprano, vendrán esos momentos de angustia, porque en esta vida, tarde o temprano, vamos a estar en un momento difícil, en un momento entre la vida y la muerte. Y es ahí en donde vamos a hacer lo que religiosamente todo el mundo hace. En esos momentos nos recordamos de Dios, en esos momentos nos recordamos de la Biblia, en esos momentos nos recordamos de venir a la iglesia. Y ese es un factor que es como la fábrica y el motor del cual la mayor parte del evangelio está poblado. O sea que la mayor parte de personas que han venido al Señor lo han hecho producto de una enfermedad, lo han hecho producto de un fracaso económico, lo han hecho producto de un problema emocional o de un problema familiar. Muy pocos dedos podríamos levantar, no solamente en este ministerio, sino en la mayor parte de ministerios, en donde, y a nivel mundial también, en donde alguien puede decir: mire, yo vine a la iglesia, específicamente yo nunca me enfermé, yo nunca quebré, yo vine a la iglesia cuando yo llegué a la cúspide, y como llegué a esas alturas, entonces yo entendí que las cosas de Dios eran muy buenas y además son saludables para el ser humano. Y entonces a mí no vine al evangelio por algún problema o por alguna angustia. La mayor parte de la población evangélica vino a través de una angustia. Y siempre hemos dicho que en esas situaciones
es en donde ocupamos al Dios Cruz Roja. ¿Y cuál es ese Dios Cruz Roja? Ese Dios Cruz Roja es que nunca, o de la Cruz Verde, nunca nos hemos recordado de la Cruz Verde, pero el día que alguien se quiebra, el día que a alguien le pasa algo, usted ve que comúnmente lo que decimos es: llamen a la Cruz Verde, llamen a la Cruz Roja para que nos venga a ayudar. Pero nunca hay personas que ni tan siquiera saben dónde están las oficinas de la Cruz Roja. Hay personas que ni tan siquiera saben dónde, por decirle algo, aquí en Soyapango, dónde están las oficinas de la Cruz Verde. Pero en el momento en que la persona se quiebra, en el momento en que la persona tiene una angustia, lo primero que se piensa es en esa institución. Entonces muchas veces cometemos ese mismo error. Y ese mismo error viene surcando en la iglesia, en el evangelio, en nuestro actuar. Y es ahí en donde, en esos momentos en que nosotros estamos pasando un momento de angustia, un momento de necesidad, imploramos por una respuesta y exigimos que Dios nos manifieste. Exigimos una respuesta de Dios. Y es en esos momentos de angustia en donde nosotros queremos, primeramente, si es alguien que está caído, en esos momentos de angustia, la persona se reconcilia. Si es alguien que está alejado de los caminos de Dios, hace promesas y dice: Señor, hoy sí me voy a congregar. Si es alguien caído: Señor, lo primero que yo voy a hacer cuando llegue a la iglesia es reconciliarme. Y en esos momentos de angustia se empiezan a hacer promesas. En esos momentos de angustia se empieza a cambiar el chip rotundamente y empezamos, como le digo, a exigir, a dar de nosotros y a decir mentalmente: mira, Señor, si tú me sacaste de esta quiebra económica, hoy sí voy a dar el diezmo. Señor, si ahora tú me ayudas con mis hijos que ya están en la violencia, Señor, yo te voy a servir, dice alguien. Y empieza las personas a hacer promesas en esos momentos difíciles, que no está mal. Podría decirle: está bien, es una naturalidad del ser humano que en los momentos difíciles y de angustia empezamos a ofrecer hasta lo que no tenemos. Todos actuamos así, pero es ahí en donde implora en nosotros que haya una respuesta de parte de Dios. Y entonces usted ve que empezamos a ayunar, empezamos a orar, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a buscar de Dios, empezamos a congregarnos con la idea de que Dios nos responda. Y en algunas ocasiones Dios es misericordioso. En algunas ocasiones Dios es un Dios que es un Dios para buenos y para malos. Y es ahí en donde usted ve acontecimientos milagrosos en donde personas, probablemente sea la primera vez o la segunda vez que vienen a una iglesia, y Dios los sana de un cáncer, Dios los sana de un SIDA, Dios les cambia el riñón, Dios los sana de diabetes, Dios esto otro. Y ahí es donde escuchamos tanto testimonio de personas que Dios las ha cambiado y las ha transformado, las ha sanado, les ha dado un trabajo. Y entonces muchas veces cuando vemos ese tipo de respuesta, que es la que la persona exige en ese momento de angustia, que haya una respuesta de parte de Dios, porque estamos congregándonos, porque estamos buscando, porque estamos sirviéndole, que es normal. Entonces estamos pidiendo esa respuesta, y cuando lo vemos que alguien que es primera vez que viene a la iglesia y es sano de un cáncer, y es sano de un SIDA, y es sano de una diabetes, entonces nosotros asociamos que el Señor también hará lo mismo con aquellos que estamos caminando en la obra del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando vemos ese tipo de misericordia,
en personas que nunca se han congregado, en personas que ni tan siquiera vienen a la iglesia. Entonces nosotros empezamos a asociar que también nosotros vamos a tener respuestas en el momento de la angustia. Entonces uno dice, usted ve que dice la gente, mire, yo por eso no me congrego, yo solo le pido a Dios que en los últimos 2 minutos Dios me permita reconciliarme con Él e irme con Él. Y ahí usted escucha personas que dicen, no, yo solo le pido a Dios que me dé un espaciecito en el hospital para pedirle perdón. Porque empezamos a ver esa misericordia de Dios continuamente sin esa misericordia amplia de Dios para personas inconversas. Pero es aquí en donde el salmista nos da una respuesta y nos aclara una situación, y que esa situación no es normal. O sea que eso es como anormal, para que lo entendamos. El que Dios le responda a alguien que no se congrega, el que Dios sane a alguien que nunca ha venido a una iglesia, el que Dios sane a alguien que una vez vino a la iglesia, eso no es normal. Esa no es la regla de Dios. Eso es anormal, para que lo entendamos de parte de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces, ¿qué es lo normal para recibir una respuesta? Entonces dice acá el salmista que él muchas veces estuvo en angustia, y en esas angustias Dios le amplía su territorio, tuvo misericordia de él. Pero no solamente eso, dice que en el versículo número 3 menciona que Dios, a los únicos que Dios les demuestra su amor, a los únicos que Dios les responde, leámoslo, el versículo número 3, dice, sabed, pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. O sea que esas manifestaciones que usted ve y que nosotros las consideramos normales y pensamos que va a operar para nosotros también en el momento de la angustia, y entonces bajo esa idea, bajo esa premisa, bajo esa hipótesis, empezamos a ceder, empezamos a bajar la guardia, empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a movernos de la verdad, bajo esa idea que Dios siempre va a estar ahí para respondernos, a pesar de que no nos congreguemos, a pesar de que no busquemos, a pesar de que nosotros sigamos pecando, sigamos haciendo las cosas antiguas. Pensamos que Dios siempre va a actuar de esa misma forma, porque a veces los milagros son tan espontáneos que de gente cercana a nosotros. Pero aquí dice el salmista que eso no es normal. A los únicos que el Señor les responde, dice en el versículo número 3, dice, son a los fieles. O sea que la palabra piadoso lo que significa es serle fiel a Dios. Entonces, si la persona cree que en el momento de la angustia Dios le va a dar una respuesta, le va a contestar, porque en el último momento empiece a orar, porque en el último año que le detectaron cáncer se empiece a congregar, que en el último año pasó 50 años de su vida haciendo locuras, y en los últimos años le da sida y ya quiere congregarse, ya quiere buscar de Dios, y ya hoy sí se va a entregar a Dios. O sea, realmente Dios no le va a responder, porque Dios no opera de esa forma. Dice el versículo número 3 acá, que los únicos que el Señor escoge para darles respuesta en los momentos de angustia no es a aquel que no ha hecho nada, es a los específicamente piadosos, a los fieles, a los que se han mantenido. A esos, en los momentos de la angustia, el Señor les responderá, los ensanchará y les dirá, aquí está tu respuesta. No, porque
Dios no es un Dios alcahueto. Dios es un Dios que escoge a quién responderle y a quién no. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Y dice acá: sabed pues que Dios ha escogido a los fieles para darles respuesta. Por eso es que ahora encontramos en la Biblia, y usted ve cómo este principio ha sido degradado hasta decir ya no. Nos acostumbramos a ser traicioneros más que el diablo, porque estamos en una sociedad en donde todos nos traicionamos mutuamente. El empleado traiciona al jefe, el jefe traiciona al empleado, el hijo traiciona al padre, el padre traiciona al hijo, la mujer traiciona al marido, el marido traiciona a la mujer, el gobierno, esto y aquí y allá. Todos vivimos en una atmósfera en donde todos estamos en un momento en donde no hemos traicionado al otro porque no hemos tenido la oportunidad. Pero al momento de tener la oportunidad, vamos a traicionar al otro, porque la sociedad, lo que predice y lo que predica la sociedad es que no están las condiciones para ser fiel, no están las condiciones para ser piadoso, porque así opera el sistema terrenal. El sistema terrenal así es. Y por eso es que usted ve que a los jóvenes los contratan cuando tienen 18 años, y las empresas los exprimen en esa energía. Pero allá cuando tienen 40 le dicen: mira, fíjate que ya no te podés mover, mira, fíjate que movete de aquí porque ya se hace estorbo. Y entonces uno dice: bueno, si a mí me lo hicieron también, si a mí no me pagaron, si a mí esto otro, y aquí y allá. Y entonces empezamos mutuamente a traicionarnos entre todos nosotros, y ya es una cultura. Ya dentro de nosotros es una cultura la traición. O sea, la fidelidad no tiene importancia dentro del sistema, y mucho menos dentro de la obra de Dios. Y la prueba de ello es en la pandemia. Usted ve que mientras las calles estuvieron abiertas, mientras todo estaba abierto, Dios nos dio como un pequeño ejemplo para ver nuestros niveles de fidelidad, nuestros niveles de entrega. Y usted vio que en plena pandemia no nos ofrecieron que nos iban a encarcelar por 20 años. Simplemente era que usted no podía salir. Usted no podía salir de su casa. Y eso fue suficiente para que nosotros dejáramos al Dios que siempre ha sido fiel con nosotros en las malas y ha estado fiel en nosotros en las buenas. Entonces ahí usted puede ver que es tanto tienes, tanto vales. Pero no solamente acá, sino que a nivel mundial las iglesias se cerraron. O sea, los pastores tiraron los privilegios porque dijeron: no vaya a ser esto y lo otro. Entonces usted ve que esto no es esto es una naturalidad en el ser humano, porque nos predicen y nos dicen: mira, vos media vez no te traicionen, vos no te preocupes, pero si ves una traición, también vos metele el cuchillo. Y empieza esa idea, y esa idea, y esa idea, y esa idea va surcando y va mutando, y es ahí en donde las personas somos comprables, y es ahí en donde nos acostumbramos a ser infieles por naturaleza. El problema de estar acostumbrado a este tipo de actitudes y de conductas en el ser humano es que tarde o temprano, ¿qué va a suceder? Tarde o temprano vamos a serle infiel al Señor. Entonces uno debe de saber de que el requisito para que el Señor responda es
serle fiel al Señor. ¿Qué significa serle fiel al Señor? Desde el momento en que usted es creyente, desde el momento en que usted es cristiano, que usted levantó la mano voluntariamente, no porque lo trajeron o usted se entregó al Señor, desde ese momento usted tiene compromisos. No tiene compromisos con la iglesia, no tiene compromisos con el pastor, no tiene compromisos con una organización. Usted tiene un compromiso con Dios, porque usted es seguidor no de una iglesia, usted es seguidor de Cristo. Y entonces hay compromisos mutuos, como un matrimonio, hay obligaciones mutuas y compromisos mutuos entre ambas personas. Entonces, cuando yo digo ser creyente, ser seguidor del Señor, entonces hay un compromiso de esa persona para permanecer fiel delante del Señor en todo momento, pase lo que pase, venga lo que venga. Nunca, no estoy diciendo que va a ser fácil. Por eso es que tiene que estar en el interior. Por eso es que la persona que está en el evangelio no puede ser que venga mascando chicle. No puede ser que la persona venga con un ojo cerrado y un ojo abierto. Tiene que estar plenamente convertido y convencido, no de diente a labio, del interior, estar dispuesto, se lo voy a poner a decir así, a ser suicida evangélico. ¿Qué significa eso? Que si usted le dicen, te vamos a matar, dale, mano, dale. Si le dicen, mira, esto, dale. No lo piense. Y, ay, qué barbaridad. No, es parte del costo de ser creyente. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que pierdan su vida acá en la tierra por la causa de Cristo, no se preocupen, porque el Señor les tiene una vida no terrenal, sino que una vida eterna en la patria celestial. Usted recordará el caso de aquellos 3 jóvenes. Les dijeron, mira, les dice Nabucodonosor, si no estoy mal, fíjate que hemos hecho una estatua. Y esta estatua está bien bonita, la hemos forrado con unos materiales bonitos. Y fíjate que yo he puesto esta ley porque este es mi Dios, esta estatua es mi Dios. Entonces, jovencitos, ustedes son funcionarios acá y ustedes saben de que las leyes son para todos. Entonces ustedes como miembros de este gabinete también tienen que adorar esas estatuas. Pero usted ve a estos jóvenes, le dicen al mero rey, al mero Nabucodonosor, le dicen, mire, señor rey, le damos gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros, esto y lo otro, pero fíjese que nosotros ya tenemos Dios. Le agradecemos por darnos ese Dios ahí con D minúscula que usted ha puesto ahí, pero nosotros adoramos un Dios, el Dios de Israel. Y fíjese que ese Dios de Israel abrió el mar, ese es el Dios de nuestros padres, y a nosotros nos inculcaron este Dios, nuestros padres. Pero no solamente nos inculcaron nuestros padres este Dios, sino que nosotros estamos plenamente convencidos que este Dios no es un muñequito, este Dios es vivo y real. Así que no vamos a adorar su estatua. Y entonces usted ve que viene Nabucodonosor y por ser funcionarios y por la calidad que ellos tenían, les da otra oportunidad, como diciendo, sí, les voy a dar otra porque si ellos no adoraban, entonces es como iban a ver una mano floja ahí en esa ley. Entonces todo el mundo se le iba a montar al rey. Entonces el rey no podía permitir esa situación. Entonces, como no la podía permitir, entonces antes de matarlos, entonces les dice, les voy a dar otra oportunidad porque son parte del gabinete, y les da otra oportunidad. Y estos jóvenes no tenían miedo,
estos jóvenes no estaban llorando. Estos jóvenes no estaban diciendo: ay, nos van a matar, ay, esto va a pasar, ay, qué barbaridad lo que está pasando, qué barbaridad con este rey, ay, qué situación más difícil, esta y esto otro. Por supuesto, en la carne ellos tenían miedo, pero en su interior ellos sabían que tenían que serle fiel al Señor. Y ellos estaban conscientes que si ellos le eran fiel al Señor en ese momento de la angustia, probablemente Dios les respondería. Y usted ve que ellos estaban tan determinados que le dicen a Nabucodonosor, le dicen: lastimosamente le agradecemos por esta segunda oportunidad, pero no vamos a adorar su estatua, señor rey. Y usted ve que aquel hombre se endiabla y manda que ese horno le den más fuego. Y usted ve que esos jóvenes empiezan a llorar. No empiezan a llorar. Estos jóvenes le dicen al rey: mire, señor rey, la verdad que nosotros no nos va a convencer que lo adoremos porque nos va a matar. Le vamos a decir esto: nos libre Dios de ese horno, de ese fuego. Nos libre Dios o no nos libre, realmente nosotros no vamos a adorar esa estatua, porque hay un Dios. Al único que se tiene que adorar es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A usted no lo podemos adorar, ni mucho menos esa estatua. Nos libre o no nos libre Dios. Qué convicción, qué determinación. Suicida literalmente, hermano. Pero usted ve que Dios no se queda de brazos cruzados. Meten a esos jóvenes a ese horno y supuestamente se iban a quemar, pero vino una cuarta persona que estaba ahí adentro, y fue el ángel de Dios que vino a salvar a esos jóvenes. Y no los salvó porque en el último momento se recordaron de Dios. Habían sido íntegros, habían sido fieles, se habían permanecido, porque dice el versículo que Dios escoge a los fieles para responderles en el momento de la angustia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Es al fiel al que Dios le responde. Y usted ve que esta conducta está tan botada en la sociedad. Botadísima. Completa. No tiene valor esto. La gente dice: ¿para qué vas a ser fiel ahí en la empresa? ¿Para qué? ¿Para qué le vas a ser fiel a tu marido si eso no tiene importancia? ¿Para qué le vas a ser fiel a tu esposa si te sale algo? Dale, mano. Y hay que aclarar otra cosa: hay otros que son fieles porque nunca les ha salido nada. Porque alguien puede decir: mire, yo soy fiel, pero pues sí, nunca le ha salido nada. Y por eso es que usted ve el caso de José. Y por eso es que hay momentos en la vida en donde se determina el nivel de fidelidad. Pues sí, es como aquel que dice: mire, yo nunca he robado. Pero como dijo el otro, pues sí, porque nunca ha tenido $1,000 en la mano. Entonces, por eso es que usted tiene que estar claro que los tenga o no, o los llegue a tener. La fidelidad es en todo momento, en el momento de la pobreza y en el momento de la abundancia. Y es ahí en donde dice acá este salmista que Dios empieza a responderles en su angustia a aquellos que han sido fieles. Entonces, si usted pensaba que la fidelidad no tiene importancia, léalo en su casa y se va a dar cuenta que a los que Dios escoge son a los fieles. Y a esos fieles son los que Dios les concede
les concede las cosas voy a decir esto, hasta sin orar, para que usted tenga una idea. Hasta sin orar Dios se las concede. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce los deseos del corazón de ese fiel. Y entonces el Señor sabe que ese fiel necesita esto otro. Entonces ese fiel no es hipócrita. Ese fiel no aparece en ese momento de la necesidad. Señor, ahora que no tengo trabajo, Señor, dame trabajo para diezmar. Ese sin trabajo o con trabajo, ahí va. Como me decía alguien, lento pero seguro. Viviendo en Soyapango, ahí viene la iglesia. O viviendo allá arriba, viene siempre a Soyapango a la iglesia. Teniendo en la bolsa para pagar taxi, viene a la iglesia. Y también sin tener, agarra los pies y se viene caminando para la iglesia. O agarra la bicicleta para venirse para la iglesia. Usted sabe que en la pandemia hubieron hermanos que agarraron una bicicleta tirada que nosotros teníamos acá para venir a congregarse y a venir a buscar de Dios. ¿Aló? Aquí teníamos una bicicleta tirada y en el tiempo de la pandemia la levantamos. Y ahí pasaban en medio de los retenes en la bicicleta. Es que el que es fiel es con carro, con avión, acabado. Es fiel en todo momento. En todo momento va a ser fiel. Pero el traicionero siempre va a andar buscando un momento para traicionar a Dios. Por eso es que el pastor no puede darle trabajo a usted. Tiene que ser Dios. ¿Qué significa eso? Lo que significa es un montón de gente venido. Mire, hermano, fíjese que no tengo trabajo. Y usted y uno le habla a algún amigo y le dan trabajo y ya no viene. No, ya no. Mejor pídale a Dios. ¿Por qué? Porque si usted no aprende y no aprendemos a ser fieles, entonces no vamos a poder disfrutar de esto que dice este versículo. Es que mire, si a usted, o sea, yo me recuerdo de un muchacho que lo estaban extorsionando ahí en el centro de San Salvador. Y le pregunto yo, mira, ¿y cómo te quitaste esto? Y me dice, no, me dijo, yo estoy determinado a morir, me dijo. Y entonces dice que llegaron a pedirle, eso fue hace como unos 10 años. Y entonces me dice él, mira, me dijo, yo en esto estoy decidido a morirme, me dijo. Y el tipo ahí vino pidiéndome tanto y yo le dije, no te voy a dar, entonces te vamos a matar. Bueno, le dijo, mira, le dijo, cuando vengas, le dijo, matame, le dijo, pero no me dejes vivo porque un favor me vas a hacer, le dijo. Un favor me vas a hacer si me matas, le dijo. Tengo tantas deudas y tantos problemas que un favor me vas a hacer, así que pegame unos 20 tiros, por favor, le dijo. Decidido, mano, suicida. Pero usted eso no lo ve en la iglesia. O sea, eso no se ve en la iglesia. En la iglesia, o sea, literalmente, o sea, usted ve, si nos ponen transporte, venimos. Si no nos ponen transporte, no venimos. Si no tenemos para el bus, entonces ya no. O sea, usted ve una indiferencia letal dentro de la iglesia. Pero por eso le estoy poniendo un ejemplo. En plena pandemia, esa bicicleta sirvió para transportar a un hermano de aquí de la iglesia para que se moviera. Y ahí pasaba en medio de los retenes y nadie le decía nada. ¿Y quién le iba a decir nada? Si no, ese hermano iba con el poder de Dios, ¿quién le iba a decir nada? Si el hermano venía de la iglesia, si el hermano iba para la iglesia, Dios no iba a permitir, porque Dios pelea. Siempre Dios va a enviar a ese ángel a pelear por los fieles. Va a pelear.
Usted ve el caso del padre Abraham. Qué patriarca más fiel, hermano. Cualquiera se raja. Cualquiera ha dicho, no, yo no doy el hijo, no lo doy. Pero usted ve ese patriarca, agarra a ese niño y el niño le dice, papá, ¿dónde va a estar el holocausto, el sacrificio? Jehová proveerá, le dice. Usted ve ese nivel de fidelidad. Ahora, esto no es de la noche a la mañana. La fidelidad, eso es como que yo le diga, mire hermano, usted está gordito, está pasado con unas 50 libras y yo le diga, mire hermano, vamos a correr una maratón. Y usted me dice, usted me puede decir sí, pero lo que va a pasar es que va a venir muerto. ¿Por qué va a venir muerto? Porque se le va a parar el corazón, se le va a subir el azúcar, se le va a subir la hipertensión, porque nunca ha corrido. No tiene experiencia. Para que lo entendamos. Entonces, así hay un montón de gente que quiere ser fiel de la noche a la mañana. Cuando tenga trabajo, Señor, voy a ser fiel. No. La fidelidad se demuestra en lo pequeño. Ahora que tiene para el taxi, venga a la iglesia. En lo pequeño, en lo chiquito. Ahora que gana 100 pesos en el año, demuestre su fidelidad con 10 pesos. O sea, es lo mismo. O sea, eso es mentira que usted va a ganar 1000 y va a dar el diezmo. No, porque si usted no es un hábito en usted ser fiel en lo chiquito, entonces no va a ser fiel en lo mucho. O sea, eso no existe. O sea, eso es irreal. Aquí, o sea, eso no va, no pega. Porque dice la Biblia que para ser fiel se necesita ser fiel en lo poco, en lo chiquito. Ahora ahí en eso, en lo que lo han puesto a hacer, en eso usted tiene que ser fiel. Y le dan otra asignación. Practique la fidelidad y le dan otra asignación, la fidelidad, y ahí va usted avanzando poco a poco, y de ahí uno se cae como en el tiempo de la pandemia que traicionamos a Dios. Y entonces uno dice, voy a volver a intentarlo, y ahí va, y ya después vienen las amenazas fuertes, y entonces usted dentro de su interior ya tiene una convicción de que está dispuesto a morir, está dispuesto a no ceder sus principios, porque usted sabe y se ha ido dando cuenta que la fidelidad es la que Dios solicita para darnos una respuesta en el momento de la angustia. ¿Por qué Dios le respondió a Abraham? Porque dentro de su historial había sido fiel. Y ahí se culminó. A estos jóvenes, ¿por qué Dios no los dejó morir? Porque dentro del historial habían sido fieles, no perfectos. Pero es triste cómo el evangelio es tan barato, que lo cedemos por algo que no tiene precio. Yo siempre lo he dicho y siempre no me cansaré de decir, yo no puedo decir que no tengo precio. Todos tenemos un precio, pero por lo menos no hay que ser tan baratos. O sea, no hay que ser tan regalados, pues. Se cayó el hermano, ¿y qué lo botó? Una cerveza lo botó. ¿Qué vale una cerveza? $1. Qué barato, mano. ¿Y qué lo botó el hermano? Una mala mirada. Qué regalado, qué barato. ¿Y qué votó el hermano del evangelio? Es que fíjense que le pegaron un pellizcón al niño. Ay,
Por lo menos uno tiene que tener decencia. Y yo siempre lo aplico así. Un maestro de derecho penal siempre me decía, mira, si vos vas a cometer un robo, por lo menos que el robo valga la pena. Y entonces nosotros hemos tirado una medida que el robo que vos vas a hacer, por lo menos tiene que ser de unos 40 millones, literales, enteritos. ¿Y por qué? Le digo, vaya. Por lo menos me dice, son 10 millones para los abogados, ya te quedan 30. 10 millones para que la familia se mantenga libre, ya te quedan 20. Otros 10 millones para todos los gastos que se van a ocasionar por ese gran lío. Y otros 10 millones para cuando salgas y puedas vivir. O sea que el robo tiene que ser de por lo menos unos 40 millones. Y entonces yo diría, o sea, que para que alguien nos saque del evangelio, por lo menos póngale 40 millones. Pero somos tan baratos, hermanos, tan baratos, que un decir nos bota. Que lo que dice la gente nos bota, ni tan siquiera nos lo han dicho, sino lo que andan diciendo nos bota. Entonces ahí usted puede ver nuestros niveles de fidelidad por la calle. Por la calle literalmente. Pero ¿qué pasa? En el momento de la angustia, Señor, si no me das un empleo, me voy mojado para Estados Unidos. Dejo a esta mujer, cometo adulterio, Señor, si no me voy. Andate, comete adulterio, haz lo que quieras. Pero Dios no te va a responder. Porque Dios le responde a los fieles. ¿Y por qué le respondiste a aquel que ni se congrega, Señor? Lo sanaste. Y yo que tengo 10 años, Señor, no me sanaste. Porque no soy fiel. Es que dice acá que Dios escoge. Ve al puño de gente y agarra y escoge a los fieles, y a esos fieles en el momento que están en la angustia les abre el mar, en los momentos que están en la angustia les abre el paso, en los momentos que están en la angustia les da la respuesta, en los momentos que están en la angustia viene una palabra para ellos que les da la salida. En los momentos de la angustia el Señor pelea sus batallas. En los momentos de los osos el Señor les da las fuerzas para vencerlo. En los momentos de los Goliat el Señor les da las piedras para golpearlos y volarles la cabeza, porque Dios pelea por los fieles. Entonces nos matábamos de la risa, porque entonces ese mi profesor decía, entonces la vara para que robes son 40 meses. Así que no te preocupes, vos sos ladrón, pero si podés robar 40. Y nos matábamos de la risa, porque ¿en qué atraco se va a robar 40? Y ahí usted lo puede ver con todos los ejemplos que usted ha visto aquí en el país. No creo que les alcance ni 100 ni 200 millones para... No, creo que la medida es poca. ¿Qué le quiero decir con esto? Como no le puedo decir que no tenemos precio, porque todos tenemos precio, entonces por lo menos que sea alto. Lo suficiente para que alguien diga, me doy por satisfecho. Terminamos esta. Dice, versículo número 4, el 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, y Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová.
Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y aquí usted puede ver cómo el salmista finaliza y se siente satisfecho porque Dios siempre, a pesar de sus angustias, Dios le respondió. No estoy hablando de perfección. Somos imperfectos y pecadores por naturaleza. Pero por eso le decía, la fidelidad lo que significa es compromiso y obligaciones. Compromiso y obligaciones. Eso es lo que significa fidelidad, estar comprometido. No significa ser santo, estar comprometido. Ser santo es otra cosa. Estar comprometido, estar dispuesto. Y eso es lo que el salmista, a pesar de los fallos que nosotros conocemos, él siempre estuvo fiel, comprometido, no con los hombres, sino con Dios. Y eso es lo que Dios exige de parte de nosotros. ¿Para qué? ¿Para que Dios sea más grande? No, porque el problema, ¿sabe qué es? El problema es que podemos llegar a blasfemar contra Dios. Mucha gente blasfema contra Dios y dice: tengo 10 años ayunando y Dios no me ha respondido. Revise sus niveles de fidelidad. La gente dice: ya no voy a la iglesia porque es mentira que Dios responde. Revise sus niveles de fidelidad. Y yo siempre lo termino diciendo así: es bien extraño, es bien extraño. Usted pone a orar a un niño, agarre un niño y dígale: orá porque Dios me saque de este problema. Ponga a ese niño y mire, yo creo que no se necesitan ni 2 oraciones para que Dios le responda. Y Dios le responde a través de ese niño. Pero nosotros tenemos 10, 20 años orando y Dios no nos responde. Nada, más bien vamos para atrás. ¿Y sabe por qué es? Porque cada vez va más duro, más infieles. Es bien extraño. Un niño, usted lo pone a orar y Dios le responde instantáneamente. Pero es la sinceridad, es la fidelidad de ese niño. Esa es toda la diferencia. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde está.